Buenos días, mi nombre es Abril Alpizar y hoy les voy a contar sobre las tuberías plásticas. Entonces, vamos a ver qué se entiende por plásticos, polímeros, la clasificación de las tuberías, problemática ambiental de las tuberías, conclusiones y unas preguntas. Entonces, primero, ¿qué se entiende por plásticos? En definición, es el material que puede ser moldeable fácilmente y está compuesto principalmente por polímeros como la celulosa. El primer plástico que se crea es la baquelita en 1907, hace apenas unos 110 años. En realidad la historia del plástico es muy reciente. Y entre las características es que son materiales orgánicos a base de productos naturales como celulosa, carbón, gas natural, sal, petróleo. Es un material muy versátil y se usa en muchísimas aplicaciones de hoy en día. En general, son materiales aislantes. Ahora vamos a ver qué son los polímeros. Entonces, los polímeros son compuestos químicos que pueden ser naturales o sintéticos, formados por procesos de polimerización que consisten en estructuras repetidas. Aquí les damos la definición de polimerización, que es la reacción en la que dos o más moléculas se combinan para formar otra en la que se repiten las unidades estructurales de las moléculas originales. Esto hace que los compuestos formados por polimerización sean muy fuertes. Entonces, vamos a hacer una clasificación de las tuberías. A grandes rasgos, las tuberías se dividen en plásticas y metálicas. Ahorita, bueno, tenemos dos características que ayudan a identificar una tubería. El SSH, que viene del inglés schedule, que es cédula, y esta me define el espesor de la tubería. Y también está el SDR, que es la razón dimensional estándar, que es una relación entre el diámetro nominal y el espesor de la tubería. Entonces, ahora entramos en los diferentes tipos de tuberías que se trabajan aquí en Costa Rica. Entonces, primero vemos el cloruro de polivinilo, que es el tradicionalmente conocido como PVC, que es una combinación de sal y petróleo. Es fácilmente moldeable, aislante, tiene alta durabilidad, es ligero, inocuo y se dice que es reciclable. Entre las aplicaciones del PVC están las tuberías, juguetes, botellas, piezas para automóvil, pavimentos, muebles, mangueras, entre otros. Los accesorios los podemos ver en esta imagen como codos, T y otras conexiones. Los cuidados del transporte, y estos cuidados son en general para las tuberías, tiene que ser, los tubos tienen que quedar apoyados en su totalidad longitudinalmente sobre el suelo, en una superficie plana. A los tubos de PVC hay que guardarlos en lugares tapados, no se pueden estar a la intemperie. Tienen que evitarse golpes, no arrastrarlos por el suelo. Generalmente se cargan en parejas a los camiones transportadores. Las campanas deben quedar libres y no estivar más de 2.5 metros de altura. Obviamente para el almacenaje se pide que los que tengan diámetros más grandes vayan abajo y los otros vayan arriba. Y además para el almacenaje o transporte se necesita que no hayan cargas sobre los tubos. Luego tenemos el policloruro de vinilo clorado, que es conocido como CPVC y es una reacción de cloración del PVC. Esto quiere decir que tiene más cloro todavía que el PVC. Normalmente es de color amarillo y tiene mayor resistencia a las altas temperaturas y a la presión. Por lo tanto, se utilizan tuberías de calor, presión, resistencia química, rociadores contra incendios. Una cosa importante es que como tiene tan alta concentración de cloro, no es recomendable su uso, por ejemplo, en laboratorios químicos para desecho de sulfatos. Los cuidados del transporte en general son los mismos, y de almacenamiento. En este caso, se solicita que no se estime más de 1,5 metros de altura. Se pueden estar a la intemperie cubiertos con una lona y que permita la circulación de aire. Y aquí vemos también unos accesorios como tés, roscas y demás. Luego tenemos el polietileno de alta densidad. Sus siglas son HDPE.
Hay también polietileno de baja densidad, pero aquí vamos a ver el de alta densidad. Es un proceso de polimerización del etileno. Es parcialmente cristal, podemos ver que es no tóxico. Entre sus principales características, blanquecino, incoloro, normalmente es negro. Se utiliza para la fabricación de empaques, tiene una gran resistencia al agrietamiento por estrés, digamos. Se utiliza para tapas, empaques, cosméticos o detergentes. Y en nuestra área de estudio, que es las tuberías, se utiliza especialmente para tuberías de presión, por ejemplo, de agua, de gas o de riego. Estas tuberías generalmente, bueno, pueden venir en tubos o arrolladas como en bobinas. Se recomienda no dejar a la intemperie. La altura máxima de estivación es de un metro 30 a 1,80 m, o sea, más o menos 1,50 m, igual que las anteriores. Y en estas especialmente se recomienda para el transporte no sujetarlas con cadenas o alambres, ya que esto puede lesionar la tubería. Después están las tuberías perfiladas, que es lo que se conoce como rib block o rib steel. Es material PVC con refuerzos en aros en acero. Esto le suma rigidez, flexibilidad y una mayor distribución de esfuerzos. El diámetro aproximado de estas tuberías es de 1,5 m. Las aplicaciones son drenaje vial, aguas residuales, canales de alcantarillado y como formaletas también la utilizan. Estas tuberías especialmente para el transporte se utilizan, bueno, trailer, ¿verdad? Donde la carreta se le pueda desmontar un lado para poder ingresar las tuberías de forma lateral, digamos. Entonces, si esta es la carreta, se ponen unas trampas, unas pistas, digamos, para hacer rodar la tubería y poderla montar. En la carreta también pueden haber tacos de sujeción para que las tuberías no salgan rodando. Esta se recomienda su anclaje con tiras de lona gruesas. Estas tuberías, dado su tamaño, se pueden, digamos, generalmente se encuentran a la intemperie, pero no deben estar más de 3 meses a la intemperie. Y por último, en este caso vamos a estudiar la tubería biaxial, que la notación es PVC reorientado dúctil, tiene una mayor resistencia, fortaleza, tiene menos espesor de pared, mayor capacidad hidráulica y son más livianas y flexibles. Estas tuberías son ideales para la conducción de agua potable. Aquí vemos un par de accesorios. Y bueno, para el transporte, igual que las anteriores, tienen que estar la superficie limpia también de residuos, clavos, tornillos, alambres. Se recomienda también amarrarlas con correas anchas de lona y no colocar cargas encima. El almacenamiento de estos deben estar separados del suelo por unos postes al menos a 1,5 m que no permita que se doblen las tuberías y con las campanas libres. Pueden estar a la intemperie, pero no más de 30 días. Ahora vamos a ver un poco la problemática ambiental del PVC. El PVC no es biodegradable. Pensar que podemos reciclar el PVC es un error. Aproximadamente solo el 2% del PVC, por ejemplo, en Alemania, se recicla y el PVC ya reciclado no presenta los mismos beneficios que el PVC limpio. Hay contaminación visual, ¿verdad? En vertederos o botaderos en la calle. Normalmente hay tubos de PVC tirados por todo lado y estos pueden llegar hasta durar más de 100 años en deshacerse, pero no es, digamos, cuando se deshacen, liberan células tóxicas para el ambiente. Los procesos de incineración, por ejemplo, en los vertederos que normalmente se quema la basura, el PVC libera una sustancia que es ácido clorhídrico, que es un gas corrosivo. Respirar esto es mortal, ¿verdad? Y de igual forma liberan sustancias de
cloruro de polivinilo al ambiente. Y como vimos al inicio, el PVC es una combinación de cloro y petróleo. Todas las fábricas que necesiten cloro para fabricación son altamente contaminantes. Cuando se hacen los estudios ambientales de la fabricación del PVC, no toman en cuenta el proceso que hay que llevar de separar el cloro del sodio de la sal común. Y este es un proceso altamente energético, que consume demasiada energía. Además, el petróleo como tal es un problema ambiental, ¿verdad? Y aunque el PVC es el plástico que menos consume petróleo, también su combinación con cloro no lo hace mejor que otras alternativas. Entonces vamos a ver las conclusiones. En especial el conocimiento. Es importante el estudio de las opciones del mercado, saber qué puede usar, que hay tantas, no solo tubo PVC, ¿verdad? Sino que hay tantas opciones. La función, analizar la función a cumplir para garantizar una buena elección, saber si mis tuberías van a transportar agua limpia, agua de alcantarillado, si necesito para conducción eléctrica, y en base a eso poder elegir la mejor tubería. Alternativas. El estudio de alternativas permite el cuidado del medio ambiente, especialmente, por ejemplo, bueno, tal vez en el caso de tuberías no tanto, pero sí, por ejemplo, usar vidrios en vez de botes de plástico, botellas de aluminio en vez de plástico, ¿verdad? Facilidades. El plástico en general es la solución a muchas de las necesidades de la población. Es más fácil, es fácilmente conseguible, ¿verdad? Y conciencia, ser conciencia de la problemática nos hace ser eficientes con los recursos, ¿verdad? En las obras especialmente, no construir, o sea, ser eficientes con las cantidades que necesitamos para no tener que comprar de más por costo, pero además para no exigir a la industria una mayor producción, ¿verdad? Entre las noticias interesantes que vi que hay que tener cuidado, es que es general encontrar en ferreterías tuberías que no cumplen con las características del PVC. Entonces, tener cuidado también con eso. Y ahora tenemos estas preguntas. Y muchas gracias. Voy a pasar los dispositivos de las fuentes de consulta.